Dios te bendiga, estamos en vivos y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la guerra espiritual. Toda esta semana estamos viendo la vida de David, el rey de Israel, y en esta semana hemos visto diferentes capítulos de su vida. Hoy vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 11, es un pasaje muy conocido, pero lo vamos a ver y hay lecciones muy importantes. Señor, bendiga a los que oyen tu palabra. Ayúdanos, Señor, poner atención a este mensaje y poder aplicar estas verdades en nuestras vidas, porque estamos en una guerra mundial, Señor. Y ayúdanos, Señor, ser soldados en esta batalla. En tu nombre pedimos. Amén, Señor. Amén. Ok. Ahora vamos a ir más adelante. Habíamos visto que a David estaba corriendo, escondiendo, viviendo en cuevas, bosques, en el campo de los filisteos por mucho tiempo, pero ya muchos años ha pasado. David ya es rey sobre Israel y el palacio está en Jerusalén. Él ya ha sido rey por algún tiempo. Era costumbre en ese tiempo que los reyes, cuando iban a la guerra, peleaban contra los enemigos, pero cada vez que iban a la guerra, el rey era el que dirigía los soldados. El rey estaba en mero frente. Él no nomás decía, ok, hay que pelear las batallas. Él iba con los ejércitos para pelear las batallas contra los enemigos. Ese era el costumbre establecido. Pero cuando vemos en 2 de Samuel capítulo 11, lo leemos. Versículo 1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Hay algo muy importante y a veces pasamos por alto estas partes, pero hay algo muy importante. Era tiempo de guerra y era tiempo que los reyes deberían ir y llevar los ejércitos con ellos. Pero aquí dice que David envió a Joab. Joab era el mero comandante de sus ejércitos, y en vez de David ir y llevarlos y dirigirlos, dice que David envió a Joab. Él envió a Joab a hacer la obra que él debería hacer, de pelear las batallas que era de él pelear. Joab llevó los ejércitos para pelear contra los enemigos del Señor. Destruyeron al ejército amonita y situaron la ciudad de Raba. ¿Sabes qué? Porque Dios está con ellos, aunque David no fue con ellos. Ellos todavía tuvieron éxito, porque después vamos a ver, llevan la arca de Jehová, la arca del pacto, que es símbolo del poder de Dios, símbolo de la presencia de Dios. Y aunque David no está con ellos, ellos todavía tienen éxito. Pero mientras que los ejércitos tienen éxito, David va a fracasar porque él no está donde él debe estar. Dice ahí, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Wow. Mientras que los ejércitos están ahí peleando las batallas del Señor, David se quedó muy cómodo allí en su palacio. Pero allí en su comodidad es el lugar más peligroso, porque allí vamos a ver qué pasa con él. Después, en versículo 2 dice, una tarde, después del descanso de mediodía, David está de siesta, muy cómodo en su palacio, mientras que los demás ejércitos están peleando en la batalla. David se levantó de la cama. David, ¿por qué estás dormido a mediodía, apenas despertándote de la cama?
en la tarde. Él se está poniendo muy perezoso, muy cómodo en ese palacio, duerme hasta la hora que él quiere, no está haciendo nada allí y es peligroso estar así. Debemos aún en este tiempo de cuarentena, cuando a veces sentimos, ay, estamos aburridos, no hay nada que hacer. Sí hay cosas que hacer. Si pedimos al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para usar bien mi tiempo? ¿En qué manera te puedo servir? El Señor te va a dar ideas, el Señor te va a dar por propósito, porque sabes que aunque estamos encerrados y parece que vamos a comenzar de nuevo con la cuarentena, están cerrando los muchos lugares otra vez. Pero aunque quizá tenemos que quedar, hay mucha necesidad. Hay muchos ahorita hay muchas familias que están siendo atacados por el enemigo. Hay muchas cosas pasando en nuestras naciones, en las vidas de creyentes. Hay mucha necesidad de orar, de buscar de la presencia de Dios, de entrar en esta guerra, porque sí es guerra espiritual, pero es una guerra mundial. Y ahorita es tiempo de entrar en la batalla para pelear, no nomás por nosotros mismos, pero también por otros que están en situaciones muy peligrosas. Pero él estaba en su palacio y levantó de la cama en mediodía y subió a caminar por la azotea del palacio. Ese es el techo. En ese tiempo los techos eran así plano y era como un patio allí arriba, pero podían entrar allí. So él como si no tiene nada que hacer, está, ¿qué hago? Y él se va allá para caminar. Y cuando está ahí arriba, él, mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. No era normal que podían tener los baños ahí arriba. Como David está arriba del palacio y quizá era posición más alto, él podía ver por toda la ciudad. Pues él ve a esta mujer. Él ya tiene muchas mujeres en su palacio. Y en vez de decir, ay, disculpa, que no la quería ver, él quedó viendo. La idea aquí no es que él nomás vio así de repente, pero dio la vuelta. La idea es que él vio, pero después quedó viendo y viendo y viendo. Y había codicia. Nuestros ojos a veces quiere algo que no nos pertenece. No, es peligroso los ojos. Cuando a veces los nietos dicen, podemos ir aquí a esta tienda. Nomás quiero ver. Uno de mis nietos así me decía, nomás quiero ver. Y yo, pero si ves, vas a querer también, vas a querer a comprar. Allí nos separan los ojos. Cuando vemos, queremos. Y eso es lo que pasó con David. Él vio, pero quedó viendo esta mujer, aunque él ya tenía varias esposas en casa, sus ojos no se quedaron satisfechos. Él vio a esta mujer. Después, versículo 3 dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Él manda a alguien, investiga, pregunta por mí. Otra vez David está mandando. Él mandó a Joab, al ejército, a pelear las batallas, donde él debería estar. Ahora él está mandando a otro siervo a ver quién es esta mujer. Él tiene mucho poder. Él es el rey de todo Israel. Y quizá yo pienso que él está abusando de sus poderes, porque él está en una posición como rey que tiene poder. Él puede mandar, él cree que él puede hacer lo que a él le da la gana, que él es el más alto, pero él está olvidando que tenemos un Dios
que está más alto y que siempre debemos estar en sumisión al Señor. So, Él manda a preguntar, comienza con los ojos, pero ya su carne también tiene deseo de estar con esta mujer. So, Él comienza a investigar. Y después, cuando regresaron con el reporte, le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el Getita. So, David escucha quién es, su nombre, Betsabé. Ella no es nomás una mujer allá que puede ser tu juguete. Ella tiene nombre, ella es persona. Ella se llama Betsabé, pero David no estaba pensando en ella como un ser humano. Él nomás la estaba viendo como alguien que podía satisfacer su carne. Y después el mensajero dijo, es hija de Eliam. Eliam era uno de los guerreros de David. En 2 de Samuel, capítulo 23, hay una lista de varios guerreros que eran fieles, eran valientes, peleaban las guerras. Él tenía muchos ejércitos, pero este grupo eran los más valientes, fieles a David. Y este mensajero dijo, ella es hija de Eliam, hija de ese Señor que ha sido fiel a ti, que aún está dispuesto a dar su vida para pelear tus batallas, David. Y es esposa de Urías. Ella es casada ya, David, y su esposo es uno de los que ahorita mismo está en la batalla donde tú debes estar, David. Y él está peleando las batallas de Dios en tu lugar. Ella es casada. Y aunque David escuchó, ella es una persona, Betsabé, es hija de alguien y es esposa, él no puso atención a todo eso. Él puso su carne en un nivel más alto. Y cuando llegamos a ser perezosos en los asuntos espirituales, la carne es que llega a ser más fuerte que el espíritu. Y sabes que David allí dice en versículo 4, así que David envió mensajeros para que la trajeron y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Wow, ve el abuso de poder que David está usando. Él es rey. Muchos comentarios, he escuchado muchos que hablan de ella, que ella lo estaba tratando de tentar y lo ponen, he escuchado muchos comentarios que ponen la culpa en ella. Pero en mi opinión, y aquí estoy diciendo mi opinión y sí lo he estudiado, yo pienso que no era de que ella lo estaba tratando de tentar. Yo creo que David como rey abusó de sus poderes. ¿Qué iba a hacer ella? Cuando vinieron los mensajeros, el rey te está mandando. ¿Qué iba a hacer? Ella tuvo que ir. Él fue el rey. Y él después se durmió con ella. Que hay casos cuando un hombre con mucho poder abusa sexualmente aún de mujeres. ¿Qué iba a hacer ella? Pues es mi opinión que él abusó de ella. Pues después ella, él no la amaba, él apenas la había visto, pero sin embargo era para satisfacer a su carne en vez de estar allí en la guerra. Ok, so ella llega a la casa y con tiempo ella descubre que está embarazada y manda un mensaje a David que dice, estoy embarazada. Después David piensa, ay, me van a descubrir, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. So David hace un plan.
Él comienza siendo flojo, no peleando las batallas del Señor. Después él da lugar a su carne y ahora él va a poner un plan en lugar para tratar de cubrir su pecado. Y él manda un mensaje a Joab, que es el comandante de su ejército allí peleando. Y él dice, mándame a Urías, el hitita. Y Urías viene, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Hipócrita, él no le importaba de la guerra, él estaba tratando de esconder su pecado. Después le dijo a Urías, oh, muy buen rey, ve a tu casa a descansar, sabiendo pues un hombre que ha estado en la batalla por mucho tiempo y viene a su casa con su mujer hermosa, va a querer a tener relaciones con ella. Ese era el plan de David. Y hasta mandó un regalo, dice David, incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Creo que quizá era un canasta con fruta, con vino, con algo muy romántico para ellos. Pero ¿sabes qué? Urías no se fue a su casa. Urías era un guerrero de mucha integridad. Y dice, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Él pensaba, ¿cómo puedo yo ir a mi casa, ser cómodo, dormir con mi esposa, mientras que los guerreros están allí peleando en el campo, peleando las batallas del Señor? El día después, David dio cuenta que él no había había ido a su casa. Y comienza a preguntar, ¿por qué no fuiste a tu casa a estar con tu esposa? Y versículo 11 dice, Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acompañando al cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Urías, porque había estado en la batalla, tenía más disciplina, más integridad. Él no quería ser cómodo. Él tenía un corazón de guerrero, que era tiempo de pelear. Ahorita hay tantas cosas que están pasando en nuestras nación, en nuestro estado, en nuestras iglesias, en nuestras familias. No es tiempo de ser cómodos, es tiempo de pelear las batallas del Señor, porque estamos en gran peligro. Aunque no es una guerra física, pero a la vez hemos visto cosas físicas pasando aquí, que es guerra. Hay una guerra espiritual. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Y hay que levantar las armas espirituales, y ir a la guerra. Y Urías no podía estar cómodo mientras que los demás estaban peleando las guerras de Jehová. Y aquí David ha fracasado grandemente. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente la razón, pero en vez de ir a la guerra en la primavera, cuando era tiempo para los reyes ir a la guerra, él quedó cómodo en su palacio. Y después David, pues ahora está comiendo sus uñas porque su plan ha fracasado. Después, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se le dio a Urías para que se le entregaba. David esa noche pues quédate aquí, y lo dio mucho vino para emborracharse, y él trató de otra vez mandar a Urías a casa, pero Urías no iba.
So David está pensando, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me van a descubrir. So él escribe una carta con su mano y él da orden a Joab, el comandante de sus ejércitos, pon a Urías en el mero frente de la batalla, cerca del pared, donde era el lugar más peligroso para que lo matan allí. Y él escribió esa carta, lo puso, lo selló y lo dio a Urías a llevar a Joab. Cuando leemos esto, hay una tristeza que este hombre que era tan fiel a David, él mandó su carta de muerte con su propia mano. Urías llevaba la carta de su propia muerte a Joab. So, Joab, siendo el comandante, tenía que hacer lo que el rey mandaba. So, él puso a Urías en la línea enfrente y no nomás se murió Urías, pero también dice que murió junto con varios soldados israelitas. Cuando abrimos puertas del pecado, muchos inocentes van a sufrir. ¿Y por qué? Porque David no peleó, no entró en las batallas de Dios, pero dio lugar a su carne. Después de tiempo, cuando vinieron, informaron a David lo que pasó, y él otra vez muy hipócrita, cuando dijeron a él, pues algunos hombres del rey murieron, y también entre ellos Urías. Y dice David en versículo 25, bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Wow. Dios lo dio a Joab victoria, pero porque Dios estaba con ellos. Pero David aquí, él está hablando, mentiras, hipocresía, y él está diciendo, tratando de animar a Joab cuando él mismo mandó que mataran a Urías, hipócrita, y todo porque él falló en hacer lo que Dios mandaba a él hacer. Ninguno de nosotros podemos decir, pues es de aquel pelear las batallas, es de ella pelear las batallas. Yo prefiero quedarme en la casa, muy cómodo, aquí, comiendo un pastel de chocolate, aquí me voy a quedar. Ustedes pelean la batalla y mira, oran por mí. Es de nosotros, todos tenemos el deber de pelear las batallas y hacer lo que Dios nos manda a hacer. Ok, y después de tiempo, cuando Betsabé dio cuenta que su marido había muerto, dice aquí, hizo duelo por él. Ella lo amaba. Ella pasó luto por su esposo. Después que pasó el tiempo designado por el luto, David mandó otra vez. Él está mandando, pero no puede mandar a su propia carne ahorita, que la trajeron al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Él piensa que él puede hacer lo que él quiere. Y después ella da luz a un hijo, ese hijo se muere, y en esto dice, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Él pensó que lo había escondido de todos, pero no de Dios. Y él trae muchos problemas a su casa y a sus hijos. Y todo porque él falló a ir a la guerra y pelear la guerra que Dios lo mandaba a hacer. En este día podemos aprender de esta lección. Hay una guerra muy real y debemos decir, Señor, aquí estoy, mándame a la guerra, déjame hacer mi parte en esta guerra espiritual, pelear por las batallas del Señor, pelear por mis vecinos, por mis familiares, por mis amistades,
Déjame hacer mi parte, Señor, en pelear contra el enemigo. Dios te bendiga. Gracias, Sonia. Y te vemos hoy a las 10 peleando las batallas del Señor. Dios te bendiga.